Buenos días a todos. Soy la doctora Silvina Manrique. Pertenezco al Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional, dependiente de la Universidad Nacional de Salta y el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Les doy la bienvenida a este ciclo de webinarios 2019 titulado ¿Qué se hace en Iberoamérica en temas de biomasa y bioenergía? Este ciclo de charlas técnicas breves forma parte de una de las actividades de Revivir, que es nuestra red iberoamericana de tecnologías de biomasa y bioenergía rural, que ha sido creada y es financiada dentro del programa CITED, el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Revivir está conformada por 15 grupos de universidades, centros de investigación, entidades de la administración pública y empresas pertenecientes a 9 países de Iberoamérica, que sincronizan esfuerzos para la innovación científica y el desarrollo tecnológico como base para la promoción de sistemas bioenergéticos integralmente más sustentables a nivel territorial. En esta oportunidad contaremos con la participación de uno de nuestros grupos de España, la empresa Enervasque, que es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de máquinas de ciclo Rankine orgánico, ORC por su sigla en inglés, de pequeña y mediana potencia. La disertación del día de hoy estará a cargo del señor Javier Calviño Polo, quien es Project Manager de Enervasque, es graduado en Ingeniería Industrial y Máster Industrial. Es consultor y empresario, especialista en sistemas ORC con recuperación de energía residual y trabaja también en otros temas de eficiencia energética, contando con más de 15 años de experiencia en proyectos de I+D. Entre otros de sus logros, ha pasado gran parte de su carrera profesional trabajando en Wascor, una compañía Siemens, en los departamentos de I+D e Ingeniería, liderando una variedad de proyectos de generación de energía. El tema de la disertación de hoy es utilización de los ciclos ORC con fines duales, térmicos y eléctricos para aprovechamiento de biomasa. Bueno, le agradecemos mucho al disertante por la gentileza de compartir esta presentación con nosotros en representación de Enervasque. Asimismo, también queremos agradecer a la Fundación Futuro Latinoamericano, con sede en Ecuador, quien nos ha facilitado generosamente la plataforma tecnológica para esta transmisión virtual. Vamos a dar comienzo a la exposición. Al finalizar la misma se dará un breve espacio para preguntas. Esperamos que disfruten de este espacio de intercambio. Muchas gracias por el interés y son todos muy bienvenidos. Adelante, ingeniero, por favor. Buenos días a todos los que estáis en América y buenas tardes para los que estamos al otro lado del charco. En primer lugar, agradecer a Silvina la introducción, tanto mía como de mi empresa, Enervasque, y a todos los que estáis asistiendo a este webinario sobre lo que se hace en Iberoamérica en temas de biomasa y de bioenergía. Espero que se me oiga bien, si no se me ve a mí tampoco pasa nada, pero sí que es importante que se muestre correctamente la presentación. En esta ocasión nos vamos a centrar en la utilización de los ciclos ORC con fines duales para el aprovechamiento de biomasa. Con fines duales nos referimos al aprovechamiento térmico y al aprovechamiento eléctrico. La verdad que no conozco muy bien el perfil de los asistentes al webinario. Supongo que muchos de vosotros conoceréis en profundidad los ciclos ORC, otros habréis oído hablar de ellos y a otros os sonarán un poquito más lejanos. Por lo tanto, yo lo que he hecho ha sido estructurar mi presentación en 2 bloques. En el primero haré una introducción básica a lo que es el ciclo ORC, cómo funciona, y os presentaré un poco sobre la tecnología ORC de mi empresa, de Enervasque. Y en el segundo bloque veremos las aplicaciones del ORC, centrándonos en el aprovechamiento de la biomasa para la generación tanto térmica como eléctrica. Y ahí veremos unos cuantos casos y ejemplos de estas aplicaciones de la tecnología ORC. Y luego, finalmente, me gustaría conocer un poco vuestras inquietudes, como ha dicho Silvina, y respecto a los ciclos ORC, e intentar responder las dudas que tengáis sobre lo expuesto. Bueno, comenzamos. A ver si se... Vale. Bueno, el ciclo ORC es un ciclo similar al Rankine, el ciclo tradicional de vapor, pero en vez de utilizar agua, utiliza un refrigerante que realiza el cambio de estado líquido-vapor a baja temperatura, normalmente entre los 70 y 280 grados. 70 es un poquito bajo, más bien nos vamos a ir a 80, 90, más o menos. Entonces, gracias a esta tecnología, lo que podemos es generar trabajo mecánico o eléctrico a partir de fuentes de calor de baja entalpía.
Entonces, al igual que el ciclo Rankine, el ciclo RC es una máquina térmica de Carnot. Trabaja absorbiendo calor de una fuente de mayor temperatura y lo cede a una de menor temperatura, ¿vale? Y en medio lo que hace es producir un trabajo sobre el exterior. Entonces nos encontramos entre una máquina térmica que funciona absorbiendo calor a alta temperatura y produciendo trabajo y calor a baja temperatura. Y el rendimiento, que es lo importante, una cosa muy importante de este tipo de máquinas, viene definido por la fórmula de Carnot, que conocéis todos seguramente, que es 1 menos T2 entre T1. Vale. ¿Qué pasa en este tipo de máquinas? Que una cosa es el rendimiento teórico, que es lo que hemos hablado, y otra cosa es el rendimiento real de la máquina con todas las ineficiencias que puede tener. Normalmente, cuando hablamos de rendimientos y pasamos a la eficiencia real, esa eficiencia real la debemos dividir entre dos. Depende un poquito de la tecnología que utilicemos, que si los intercambiadores son más eficientes, si el expansor es una turbina muy eficiente, el generador es muy eficiente o menos eficiente, pero la eficiencia real, más o menos, para tener un dato aproximado, siempre la debemos dividir entre dos. Respecto a la teórica, dividimos entre dos. Y ahí abajo os he puesto una gráfica en donde si tenemos una temperatura de foco frío de 20 grados, que hemos fijado, vemos cómo varía la eficiencia en función de la temperatura del foco caliente. Entonces empezamos por 80 grados y voy a sacar el puntero. Creo que me veis ahí. A ver, aquí. Empezamos por 80 grados y en 80 grados tenemos una eficiencia de un 8%. Esa es la eficiencia real. Realmente la teórica nos saldría un 16%, pero la real de una máquina de estas características es del 8%. Y a medida que incrementamos esa temperatura, ya veis cómo se va incrementando la eficiencia del ciclo. ¿Vale? Bien. En este gráfico podéis ver, perdón, podéis ver un ciclo ORC. Entonces, bueno, para explicar un poco cómo funciona, tenemos el foco caliente, aquí el evaporador y el foco frío, que es el condensador. Y lo que tenemos por el medio es un circuito cerrado en el que el refrigerante va cambiando de estado y vamos a ver dónde se produce el trabajo, ¿vale? Comenzamos por un sitio cualquiera, la bomba de refrigerante. La bomba de refrigerante coge el líquido condensado que procede del condensador, lo presuriza y lo lleva hasta el evaporador. En el evaporador lo que estamos haciendo es evaporarlo a partir de una fuente de calor. En este caso, pues va a ser una caldera de biomasa, por ejemplo. Una caldera de biomasa que está produciendo agua caliente y ese calor lo utilizamos para generar vapor en el evaporador, generar vapor de ese refrigerante. Ese refrigerante presurizado en forma de vapor lo vamos a llevar al expansor que veis aquí. Entonces aquí se produce un trabajo en el eje. Si lo acoplamos a un generador eléctrico vamos a producir electricidad, pero podemos acoplar a cualquier otro elemento mecánico, como puede ser un compresor de aire para generar aire comprimido o a una bomba de agua para generar una corriente de agua o a un compresor de refrigerante pues para producir frío. ¿Vale? Después, una vez que el refrigerante se ha expandido, esto es igual que en un ciclo Rankine convencional, se expande y nos lo vamos a llevar al condensador. Por lo tanto, necesitamos una fuente de refrigeración. Bien puede ser aire, bien puede ser agua, bien puede ser agua de un aero, de una torre, de un río, de donde sea. Entonces, del condensador, una vez que se ha enfriado el vapor, pasa a estado líquido y de nuevo lo conducimos a la bomba de refrigerante. Y comienza de nuevo el ciclo. ¿Vale? Ese es el principio de funcionamiento. Y aquí en el gráfico podéis ver cómo el trabajo que gastamos para bombear y presurizar el líquido refrigerante es este pequeñito de aquí en azul, que no sé si se aprecia muy bien, y el trabajo que generamos es este de aquí, del expansor en naranja. Con lo cual ya veis que el trabajo generado es mucho mayor que el empleado en presurizar el refrigerante. Y ahí estamos, pues bueno, consiguiendo pues esa energía. A ver.
Pasamos. Un poquito sobre la tecnología ORC de Enerbasque, que hemos desarrollado nuestra propia tecnología ORC con potencias entre 2 y 100 kilovatios, más o menos nos podemos adaptar y seguramente la tecnología permite llegar hasta los 200 kilovatios, pero de momento en las máquinas que hemos estado trabajando han sido siempre entre 2 y 100 kilovatios. Y esto nos está permitiendo recuperar calor entre unos pocos kilovatios, 20 kilovatios térmicos aproximadamente, y un megavatio térmico. Eso sí, bueno, aunque en principio nosotros comenzamos pensando que íbamos a hacer máquinas en serie, nos hemos dado cuenta que cada proyecto requiere de un tipo de máquina porque cada proyecto tiene unas temperaturas, unas presiones y unos diferentes diseños, con lo cual nos tenemos que adaptar siempre a los requerimientos del cliente o del proyecto para bueno, generar la máquina más adecuada con el mejor rendimiento. ¿Vale? La temperatura de recuperación de calor, antes os decía que teóricamente podemos ir desde los 60, 70 grados. Bueno, nosotros a partir de 80 es cuando podemos empezar a trabajar. Por debajo de 80, pues la eficiencia es muy bajita y no tiene demasiado sentido. A partir de 80, cualquier temperatura la podemos convertir en energía eléctrica o mecánica. ¿Vale? El expansor que tenemos nosotros, que aquí viene un poco la diferencia con nuestros competidores, se trata de un expansor de tornillo o un Twin Screw Expander. Esto nos permite expandir, bueno, en fase líquida y el sistema de control de las unidades es mucho más fácil. Pues en comparación, por ejemplo, con una turbina pequeña o con una turbina de alta velocidad, la turbina sí o sí le tenemos que estar pasando siempre vapor, porque si no, las gotas actúan como una especie de balas en el álave que la pueden estropear en muy poco tiempo, en cuestión de minutos. Con lo cual, nosotros lo que tenemos es una tecnología que entendemos que es bastante más robusta, sistema de control bastante simple y podemos expandir, es lo dicho, desde fase líquida. Con lo cual, el mantenimiento de las unidades también es mucho más sencillo y más barato. Y luego, bueno, podemos utilizar intercambiadores de placas o intercambiadores tubulares en función de un poco de los requerimientos del proyecto y del espacio que tengamos y demás. Vale, nuestras máquinas las hemos bautizado un poco con un nombre comercial HRU, que significa Heat Recovery Units. Y aquí podéis ver un expansor de tornillo, que básicamente es un compresor es el cabezal de un compresor de aire, pero con unas modificaciones internas para que pueda funcionar como expansor, pasándole el refrigerante. Vale. Bueno, esto es una hoja de datos, un poquito para que veáis lo que hemos venido explicando. ¿Cómo se comporta la máquina? Es un balance térmico y energético de la máquina en función de las diferentes temperaturas. Aquí podéis ver, perdón que voy a sacar el puntero. Aquí podéis ver la temperatura de entrada de agua caliente. Por ejemplo, si tenemos 95 grados de temperatura de entrada de agua caliente en el evaporador, vamos a salir del evaporador a 88, o sea, se están recuperando ahí aproximadamente 270 kilovatios térmicos que veis aquí. Y en función de la temperatura de agua fría que le aportemos al condensador, que veis aquí 26, 16 o 8, vamos a obtener una potencia eléctrica neta y bruta, que la podéis ver aquí abajo. La potencia eléctrica generada es de 19 kilovatios si le pasamos agua a 26 grados, pero si le pasamos a 8 grados, si le pasamos agua más fría, como tenemos más salto entre focos, vamos a obtener más potencia. De 19 kilovatios vamos a pasar a 23,6. Esta es la potencia bruta generada y la potencia eléctrica neta. Hay que descontarle los autoconsumos de la máquina, que básicamente es el autoconsumo de la bomba de refrigerante y un poquito, muy poco, del sistema de control. Entonces, la potencia eléctrica neta se nos quedarían 17,1, 19,8, 21,5, un poco en función de la temperatura del condensador. Y la eficiencia, pues ya veis que vamos desde un 7, cuando le estamos pasando agua a 26 grados, a un 8,6 cuando le pasamos agua a 8 grados. ¿Vale? Y la eficiencia, esa sería la eficiencia bruta, y la eficiencia eléctrica final, pues nos quedaría desde 6,3 a 7,8. Lo mismo para 90 grados. Y lo mismo está hecho para 85 grados. Ya veis que cuanto más baja la temperatura y más se acercan los focos, bastante menor es la potencia eléctrica generada y menor es también el rendimiento, lo que hemos explicado antes.
Y aquí un poquito el balance térmico, la potencia recuperada en el evaporador, en el condensador, la potencia generada, el autoconsumo y las pérdidas que tenemos por radiación, porque siempre hay un poquito de pérdidas por radiación. Vale, podéis ver aquí un poco las dimensiones de una máquina de 25 kilovatios. Este es el caso de 25 kilovatios. Lo mismo es para 2 kilovatios, para 10 o para 33. Estos números, sobre todo de eficiencias y de potencia generada, son muy lineales con las máquinas, con lo cual va a ser muy parecido. O sea, para una máquina de 50 kilovatios, pues vamos a recuperar prácticamente con las mismas diferencias de temperaturas, vamos a recuperar el doble de potencia térmica y vamos a generar el doble de potencia eléctrica, pero las eficiencias van a ser muy parecidas. ¿Vale? Estas son un poco las dimensiones y el peso, 2.100 kilos para este tipo de máquinas. Si vamos a otro tipo de intercambiadores, como pueden ser los de placas, pues bueno, vamos a tener unas dimensiones más pequeñas. Vale. Bueno, pasamos ahora un poquito al segundo bloque, que son las aplicaciones de las máquinas AORC, aplicaciones en general, no con fines duales, sino que en esta diapositiva lo que os pretendo es mostrar un poco las aplicaciones generales del ORC. Bueno, pues empezamos por arriba del todo. La energía geotérmica, muy fácil, de yacimientos geotérmicos a partir de 80-90 grados en adelante. Si tenemos esa capacidad de extraer el calor de la Tierra, podemos generar electricidad con una máquina de estas. Y lo que vamos a necesitar es un foco frío para refrigerar, que bien puede ser agua de un río o bien puede ser agua procedente de un aero, de una torre o de donde sea. Procesos industriales, cualquier proceso industrial que está tirando calor a la atmósfera, de una industria del vidrio o cualquier otra industria que tenga un horno de fusión, baños de galvanizado, hay un montón de industrias que están tirando calor a la atmósfera. Se trata de recuperar ese calor y con una máquina ORC producir electricidad. Generadores eléctricos. Generadores eléctricos es un caso en el que el 50% de la energía o más se pierde en forma de calor. Entonces, esa energía la podemos recuperar bien la energía procedente del circuito de camisas del motor, del generador, o bien la procedente de los gases de escape, o de ambas. Podemos poner un intercambiador y recuperar ese calor. Y ese calor lo transformamos mediante un ORC en energía eléctrica o en energía mecánica o lo que queramos. En cuanto a motores propulsores, lo mismo, estos son generadores eléctricos en tierra, pero en un barco tenemos motores propulsores que les pasa exactamente lo mismo, o motores generadores también de electricidad a bordo. Tienen un montón de calor que se está desperdiciando y nosotros podemos acoplar una máquina ORC para generar electricidad. Lo bueno de un barco, tiene debajo del barco está el condensador ideal, que es el mar. El mar con las temperaturas que más o menos permanecen bastante estables, bueno, dependiendo un poco las campañas que haga el barco, pero si hace campañas en la misma zona, la temperatura del mar suele permanecer estable o variar poco y tenemos el condensador ideal, simplemente tenemos que enviarle el agua, coger agua y sacarla por otro lado. No necesitamos ni un sistema de una torre, ni un aero, ni nada por el estilo. Y nos va a penalizar autoconsumos. Aquí simplemente cogemos el agua del mar y refrigeramos el ORC. Con lo cual es un sitio ideal. Además, el gasto que hay en electricidad en un barco, como se produce a partir de gasoil, el kilovatio eléctrico sale muy, muy caro o bastante caro y además va increciendo. Por lo tanto, es una oportunidad muy interesante para colocar ciclos ORC. Y luego, por último, pues energía renovable, la solar térmica, que a partir de placas solares térmicas, bien de tubo de vacío o convencional, o incluso espejos parabólicos, podemos generar calor y ese calor transformarlo en electricidad con un ORC. Y lo que nos estamos hablando en este seminario, en este webinario, es con biomasa. Vamos a utilizar biomasa para generar calor y ese calor transformarlo en electricidad a partir de un ORC. Vale, estas son un poco las aplicaciones generales. Estas aplicaciones generales, cuando las trasladamos a la producción de biomasa con fines duales eléctricos y térmicos, se convierten en más interesantes. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que una máquina ORC tiene un rendimiento de un 9, un 8, un 10, un 11%,
ese es un rendimiento eléctrico, es decir, nosotros recuperamos de 100 unidades, producimos 11 eléctricas, pero es que estamos desperdiciando todo el resto, 89, 88 unidades térmicas en el condensador. ¿Qué es lo importante? Poder aprovechar esa energía en el condensador. Esa es la opción más importante para un sistema ORC, porque estamos ya pasando a rendimientos del 95, 97, 98%, ¿no? Salvando las ineficiencias de la máquina. Entonces, es un poquito lo que os pongo aquí en esta diapositiva, que la máxima eficiencia del ORC se alcanza cuando utilizamos las máquinas para la producción dual, térmica y eléctrica. Y vamos a llegar a rendimientos cercanos al 100%. Lo que vamos a ver a continuación, las siguientes diapositivas, son ejemplos concretos de aplicaciones que nosotros hemos identificado a lo largo de nuestra trayectoria en la empresa y que siempre a partir de la utilización de la biomasa como fuente de energía primaria y utilizando una caldera bien de aceite térmico, bien de agua sobresaturada o de agua normal para producción de calor en el foco caliente, pues vamos a poder producir tanto electricidad como calor. Entonces, lo que vamos a hacer en todos los ejemplos es partir en todos los casos, de una generación térmica de 100 unidades en la caldera que proceden del combustible biomasa, y para simplificar un poquito los casos, no nos vamos a meter en temas de eficiencia de caldera o eficiencia del generador eléctrico o pérdidas por radiación, ¿no? Que las hay, evidentemente las hay, pero bueno, son mínimas, y para simplificar y poder compartir con vosotros todos estos casos, pues yo simplemente las he puesto que son 0 y ya está. Vamos a considerar rendimientos del 100%, ¿no? En la generación de calor. A ver. Bien, esta primera aplicación es la calefacción mediante aerotermia y producción eléctrica. Tenemos una caldera de biomasa y lo que hacemos es producir agua caliente que nos la llevamos al evaporador. Por ejemplo, agua caliente a 90 grados. 90 grados entrarán al evaporador del ciclo RC y vamos a refrigerar en el condensador con un aero, con una torre o con lo que sea. Ese calor se pierde y se desperdicia a atmósfera, ¿vale? Entonces, de las 100... aquí estamos. De las 100 unidades nos vamos a llevar, por ejemplo, 50 en la máquina. De esas 50, lo que va a salir en el generador eléctrico, perdón, que voy a poner el foco, de estas 50 que nos llevamos en la máquina ORC por el generador eléctrico, estamos suponiendo un rendimiento del 10%, vamos a tener 5 kilovatios. Y como aquí lo vamos a tirar a la atmósfera, no vamos a considerar un calor útil, sino que el otro calor útil lo vamos a llevar aquí. Es decir, 90 grados, salimos a 82 grados del evaporador, ya hemos generado electricidad y aquí nos vamos a llevar otras 50 unidades para la producción de energía térmica mediante aerotermia con estos aeros. ¿Vale? Entonces, de la energía inicial de la biomasa, de las 100 unidades, producimos 5 en electricidad y 50 en producción térmica para calefacción. ¿Qué pasa? Que estamos tirando aún en el condensador 45 unidades, lo cual sería muy interesante poder aprovecharlas. Vale, para incrementar la eficiencia, evidentemente. Entonces, pasamos al siguiente, que aquí ya tenemos eficiencias cercanas al 100%. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues produciendo calor con la caldera de biomasa, producimos 100 unidades de calor y nos la llevamos al evaporador. De esas 100 unidades, con un rendimiento del 10%, producimos 10 kilovatios en electricidad y el resto lo vamos a llevar a un suelo radiante. Estamos produciendo calor y electricidad. 10 unidades de electricidad, un rendimiento, bueno, bajito, de 10, vamos a sacar 10 kilovatios, pero ¿qué pasa? Que estamos aprovechando el resto de la energía en el suelo radiante para producir calefacción, con lo cual tenemos un rendimiento del sistema cercano al 100%. ¿Vale? Ahora vamos a pasar al siguiente caso, que me está metiendo prisa ya por aquí porque voy un poco... Hay que terminar pronto. Bueno, el siguiente caso es muy similar. En vez de suelo radiante, lo que estamos haciendo es lo mismo, pero para calefactar una piscina. Estamos utilizando el calor del condensador para llevárnoslo a una piscina y calentar el vaso. Vale, lo mismo. Estamos con eficiencias cercanas al 100%. Son casos muy interesantes. Siguiente caso.
lo mismo. Podemos utilizar, en vez de para una piscina, para un suelo radiante, lo que podemos utilizar es para precalentar, por ejemplo, un proceso que requiera agua a no muy alta temperatura. Cogemos el agua del condensador, refrigeramos y lo que estamos haciendo es refrigerar el condensador, pero precalentar el agua caliente sanitaria o un calor que tengamos que llevarnos a un proceso. Con lo cual, lo mismo, volvemos a tener eficiencias cercanas al 100%. Aquí es otro tema bastante parecido que ocurre en invernaderos. En invernaderos lo que podemos hacer es utilizar el calor, además de la caldera de biomasa, además de para producir energía eléctrica, lo podemos utilizar para calefactar el invernadero y incrementar la producción. En este caso creo que son tomates, lo que se ve por ahí. O si no, algo parecido. Vale, entonces la aplicación ideal para la producción dual, térmica y eléctrica, la podemos encontrar cuando se cumplen las siguientes condiciones. Es decir, es la aplicación más rentable. Que vayamos a utilizar biomasa residual. ¿Por qué? Porque no tenemos que comprar biomasa, no tenemos que pagar por la biomasa, sino que estamos utilizando biomasa pues, de una industria mecanizada de madera, de una manufacturera de madera que le sobra, que tendría que pagar por llevarse esa biomasa, porque un gestor autorizado se la lleve de la empresa. Con lo cual, qué mejor que incorporar una caldera en la empresa y poder producir calor para poder generar luego energía eléctrica o térmica. Lo ideal, utilización continua, 365 días al año, 24 horas al día. ¿Por qué? Porque vamos a rentabilizar mucho más la inversión. La otra parte es que podamos aprovechar el calor a baja temperatura del condensador para incrementar brutalmente la eficiencia. O sea, vamos a pasar de eficiencias del 10, del 11, del 12 a eficiencias cercanas al 100%. Y el mejor de los casos es cuando en el sitio en donde se instala tenga un alto coste de electricidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a rentabilizar mucho más rápido la inversión. Vale. Y aquí os pongo un par de ejemplos de máquinas que hemos instalado nosotros. La podéis ver aquí. Esta es una máquina que está funcionando en una industria de mecanizado de madera, con el esquema inicial que os he comentado. Si veis aquí el aero, que es donde se disipa toda la energía del condensador, y esta se utiliza para producir electricidad y con el retorno también se está produciendo calefacción para la nave. Es una industria de mecanizado de madera. Ellos lo que hacen son piezas para las furgonetas Mercedes, que curiosamente son de madera muchas, todos los recubrimientos interiores. Entonces les quedan muchos residuos y esos residuos los valorizan aquí en esta caldera de biomasa y generan eso, calor, y se lo llevan para producir electricidad en nuestra máquina, que en este caso es de 30 kilovatios eléctricos. Vale, y después otra instalación, que es una instalación piloto, que en este caso podéis ver aquí la instalación en pruebas, y aquí está funcionando contra un aero, pero el futuro de esa instalación es para, en vez de sustituir este aero por un vaso de una piscina, para climatizar la piscina. ¿Vale? Entonces ya veis aquí es una caldera de biomasa que quema fardos de biomasa en el norte de España, y lo que directamente los fardos generan calor, produce aceite térmico, y ese aceite térmico nos lo llevamos por estas dos tuberías que se ven aquí a la máquina que está dentro del container, y generamos 50 kilovatios eléctricos, en este caso de electricidad. Vale. Y bueno, eso es un poco todo. Os dejo aquí mis datos de contacto por si tenéis alguna cuestión. Y bueno, lo mismo, si tenéis alguna cuestión ahora, al que ya hemos finalizado, pues bueno, abierto a resolver todas vuestras inquietudes, dudas o lo que tengáis. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y quedo a la espera de las dudas. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu interesante presentación. Aparentemente no hay consulta por el momento, así que vamos a cerrar aquí. Te agradecemos la gentileza. Queremos agradecer también a nuestro programa, bueno, a CITER, que es el que nos está dando la oportunidad de compartir la experiencia de los grupos de Revivir. Agradecemos a la Fundación Futuro Latinoamericano por este soporte técnico que nos ha brindado. Y por supuesto te agradecemos a ti, Javier, por este tiempo que nos has dedicado y por compartir esto valioso que seguramente va a servir para replicar en muchos lugares de los que se escucharon y los que van a escuchar a futuro. ¿Sí? Así que, bueno, será hasta la próxima entonces. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Buen día a todos. Hasta luego. Adiós.